Las chicas superpoderosas. Azúcar, flores y muchos colores. La combinación que sin duda alguna generó una de las mejores series que tuvo Cartoon Network durante la época de los 90, sobre todo sus primeras temporadas. Una serie que pese a que salió en una época donde habían fuertes competidores como el laboratorio de Dexter o Coraje el perro cobarde, supo hacerse un espacio tanto en la memoria de aquellos que la vimos en sus inicios, como de aquellos que en la actualidad toman como referencia sus orígenes para descubrirla. Un producto audiovisual que definitivamente rompió con los estereotipos del superhéroe clásico, que al igual que mencioné en el video anterior, ayudó bastante a potenciar las carreras de animadores que actualmente son reconocidos. Y aunque tuvo algunas producciones que derivaron de esta misma y que son tremendamente cuestionables por desligarse del concepto original pese a que tienen el mismo nombre, como las chicas superpoderosas Z o el retorno de las chicas superpoderosas en el 2016, y que fueron proyectos fallidos, no ha perdido su estatus de serie de culto a día de hoy. Y es evidente que la mayoría de nosotros, pese a que ya no consumimos mucha televisión, tuvimos la suerte en algunos casos de disfrutar esta producción en sus mejores épocas. Las chicas superpoderosas, creada por Craig McCracken y producida por Hanna-Barbera desde 1996 hasta 2001, y posteriormente por Cartoon Network Studios desde el año 2002 al año 2005. Fue una serie que contó con 6 temporadas de 78 episodios. Nos trae a colación la historia de 3 niñas creadas en un laboratorio que se llaman Bombón, Burbuja y Bellota. 3 niñas con superpoderes muy variados, quienes tienen como creador / padre al profesor Oak. Profesor Utonio. Un científico que vive junto a sus hijas en los suburbios de la ciudad de Santadilla. Es un personaje bastante amigable, aunque con estados de humor bastante cambiantes. Pero pese a todo, ya su enfoque absoluto en la ciencia, es un padre que en efecto intenta hacer lo mejor para sus hijas, entre comillas. En cuanto a las protagonistas, las 3 son de personalidades muy variadas. Bombón por su parte es el personaje que podríamos considerar la estética del grupo, con una tendencia a hacer las cosas correctas en la medida de lo posible. Y se puede decir que efectivamente sí, ella es la más ecuánime del grupo. Burbuja por su lado es la niña de voz inconfundible, cuyos gustos se centran en las cosas adorables y coloridas. Y si se lo preguntan, sí, es la más sensible de las 3. A diferencia de Bombón y Bellota, ella tiene los rasgos típicos de una niña completamente de su edad, sin llegar a mostrar aspectos de madurez muy marcados. Y por último, Bellota es la de carácter más fuerte del grupo, completamente agresiva con todos los villanos o con aquellos que simplemente la sacan de quicio. No es precisamente la más amigable, pero es la que aporta los músculos dentro del grupo, si es que podemos decirlo así. Es completamente diferente a sus hermanas, pues es la antítesis de las dos. Su día a día se basa en combatir el crimen de la ciudad de Santadilla, de donde acaban con todas las criaturas o amenazas que convergen en la ciudad, y entre estas amenazas podemos destacar a Mojojojo, Peludito, la princesa más plata y él. Este último, pese a que no es su archirrival, es el más fuerte de todos a mi parecer, pues es un ser sobrenatural y es el mismo diablo. Y aunque a lo largo de la serie vemos que combaten a otros villanos, estos no son tan recurrentes como los mencionados anteriormente. En la ciudad encontramos al alcalde, un pequeño hombre de la tercera edad, bastante afable, aunque un poco extraño, sobre todo cuando nos cuestionamos qué rayos quiso hacer, por ejemplo, en un capítulo cuando Sedusa, una villana que aparece en la serie, se disfraza de su secretaria, la señorita Velo. Una escena un tanto sugerente. Y hablando de la señorita Velo, es la secretaria o asistente del alcalde. Un personaje bastante llamativo e interesante a partes iguales. Sin embargo, uno tendría quizá de este personaje un estereotipo de la persona típica que solo es agraciado o agraciada físicamente y esa es su única cualidad, pero no. La señorita Velo de hecho es un personaje que representa de muy buena forma una influencia positiva para las niñas protagonistas.
Además, posee un juicio y un criterio que no salen a relucir en muchas ocasiones de forma directa, pues cuando interviene es de forma muy somera y superficial. Pero cuando se le ven roles más protagónicos durante ciertos episodios, podemos darnos cuenta lo valioso que llega a ser este personaje. ¿Ya mencioné que es linda? Las niñas asisten a la escuela en Santadilla, donde tienen como maestra a la señorita King, un personaje bastante amable y de personalidad amigable, que siempre les da permiso a las niñas entre comillas para combatir el crimen, aunque éstas se enfermen curiosamente cada vez que se lo piden. La serie se basa en la cultura popular tanto de la época como en referencia a los hits que por aquel entonces aún estaban de moda o son icónicos. Por ejemplo, en el capítulo llamado Conoce a los Blitos, un capítulo donde los villanos clásicos de las niñas se dan cuenta que por separado sus esfuerzos son inútiles. Y además, una referencia clarísima a la banda Los Beatles, donde hacen uso prácticamente de casi todas las referencias posibles del conjunto de Liverpool, como el Sargento Pimienta, la canción Help o la canción Hello Goodbye, donde aparece una referencia a una parte de la canción que, si no mal recuerdo, dice la separación de la banda que involucra a Yoko Ono, referencia a las portadas de 2 álbumes, entre otras alusiones más. Definitivamente todo un señor episodio. Se los recomiendo ver si tienen la oportunidad de hacerlo. La aceptación de la serie como tal ha sido bastante buena por parte de la audiencia, sobre todo si hablamos del producto original, o sea hasta la película del 2002. Sin embargo, fue criticada en parte debido por el uso excesivo de la violencia en capítulos puntuales y alguna que otra escena bastante fuerte. Por ejemplo, en un capítulo cuando él logra despedazar el mundo y se ve un primer plano grotesco de la profesora King. O como cuando en el capítulo La Dulce Victoria, donde las niñas obsesionadas con unos dulces que les ofrecía el alcalde por acabar con el crimen, lo que las lleva a hacer un pacto con Mojojojo para dejarlo salir y volver a meterlo en la cárcel, con el objetivo de tener infinitos dulces. Sin embargo, las niñas se obsesionan al punto de volverse adictas a estos caramelos, llegando a masacrar en un momento a Mojojojo cuando este estaba en la cárcel tranquilamente, dejándolo en el suelo llorando, prácticamente moribundo y suplicando misericordia. Episodio en el cual prácticamente sentí lástima por Mojojojo, pero pese a todo ello tuvo momentos icónicos y buenos capítulos, sobre todo si hablamos de la primera temporada, que para mí fue una verdadera joya. Aunque claro, todos los capítulos, o por lo menos algunos, involucraban masacres a los villanos básicamente. Las niñas aprenden día a día cómo conllevar la carga de ser superhéroes que deben proteger a su ciudad y a la vez llevar una vida normal. Algo que, si bien es cierto, ya se ha visto antes y es el clásico estereotipo del superhéroe como lo conocemos, aquí tiene un matiz distinto, pues se trataba de un producto que no se veía en la cadena de Cartoon Network. Además de ser una serie que, muy al margen de las peleas y el típico final de toda serie de superhéroes que tienen que matar al malo, esta serie te daba enseñanzas o por lo menos daba lecciones de capítulo en capítulo, ya que, como dije antes, rompía con el concepto de un héroe tradicional. Y en palabras de su creador, esta diferencia en cuanto a tramas y a elegir personajes femeninos como protagonistas no fue por una motivación de generar algún conflicto o algún debate engorroso, sobre todo en temas delicados como el empoderamiento, sino por su afán de simplemente hacer algo distinto, que viendo desde la concepción de la serie es algo para valorar. Las chicas superpoderosas sin lugar a dudas serán un producto de culto, y las generaciones venideras tendrán referencias positivas sobre la caricatura. Obviamente, si toman como referencia sus primeras temporadas hasta la película, ya que lo que vino después fue lamentablemente un caer en picada. Y no tocaré el tema de live action. Coraje, el perro cobarde. Una serie que fue el pionero en el género de terror de Cartoon Network, y no solo eso, sino que fue la primera serie en compactar varios recursos de la animación 2D, como el CGI y el mapeo de texturas. Sin duda alguna, una serie pionera en el género para la cadena en varios aspectos. Coraje, el perro cobarde fue una obra creada y dirigida por John R. Dilworth,
que fue producida por Stretch Films y emitida por Cartoon Network por primera vez en el año de 1999 en el lenguaje original inglés, y cuya transmisión finalizaría en el año 2002, algo que le hace resaltar muy por encima del periodo de los años 90 es haber sido la primera serie en alta definición producida por Cartoon Network. Y otro detalle es que esta serie dentro de la cadena fue la primera en incursionar en el uso de la comedia mezclada de forma inteligente con el horror, con algunos toques de surrealismo y ciencia ficción. Algo que, sumado a la forma como esta fue compuesta, son una gran combinación, que le dio esa aura única que a día de hoy la hace destacar como una serie diferente. Y para los 90 este tipo de variedad estaba por doquier, y Coraje el perro cobarde fue sin lugar a dudas un producto bastante original en este aspecto. En esa época la creatividad no se ceñía a los dueños de las cadenas. Además de contar con música compuesta por creadores independientes y supervisadas por el mismo Dilworth, lo que ayudó a que la fidelidad en cuanto a la trama y elementos visuales y sonoros tengan una buena sincronía, más aún para un concepto relativamente nuevo por aquel entonces. La serie nos narra las vivencias de nuestro protagonista, el perro Coraje, quien no precisamente le hace honor a su nombre. Este pequeño can vive en la localidad conocida como Ningún Lugar con una pareja de ancianos llamados Justo y Muriel, ambos de personalidad diametralmente opuesta. Muriel siendo una mujer mayor completamente amigable y afable, que trata bien a todo el mundo, pero sobre todo a Coraje, por quien se preocupa genuinamente. Justo por su parte es la otra cara de la moneda, pues este gruñón personaje trata con la punta del zapato a Coraje, con la famosa frase perro estúpido, divirtiéndose en todo momento haciendo pasar mal momento a Coraje, como asustándolo en sobremanera, como por ejemplo con la famosa máscara que vemos en la intro de la serie. Es precisamente esta forma tan evidentemente abusiva como trata Coraje lo que lo vuelve objeto de acontecimientos que terminan con él padeciendo algún tipo de situación desfavorable. Coraje se enfrenta dentro de la serie a monstruos, extraterrestres, demonios, zombies, fantasmas y otras criaturas. Sin embargo, enfrentar como tal no sería el término que usaría en este caso. Más bien, Coraje la mayoría de veces funge como el elemento que estos seres necesitan, pues la mayoría de ellos, pese a que son peligrosos, tienen un conflicto interno. Y Coraje los ayuda a la par que supera sus miedos. Y esto con la finalidad de poder solucionar los embrollos que estas criaturas causan con su llegada o su aparición en Ningún Lugar. Entre estos seres habían desde algunos que no eran tan aterradores, hasta otros que hicieron que muchos de nosotros no consigamos dormir o por lo menos nos dejara una sensación de escalofríos de solo verlo. Y Coraje representa de manera muy clara lo aterradoras que son la mayoría de estos especímenes, con su característico grito y ojos saltones, que parece que le fueran a explotar por momentos. Algunas de las criaturas más icónicas que recuerdo de la serie, o por lo menos las que me hicieron sentir cierto temor cuando las veía, fueron el espeluznante Fred, que era un asesino serial de cabelleras, la niña del violín, que era un tremendo screamer que casi me hace botar mi vaso de gaseosa, y el que yo considero el peor de todos, o por lo menos el más intimidante, el espíritu de la luna. Definitivamente ver esa cara blanca contrastante la primera vez que lo hice me chocó bastante. Yo era en ese entonces un niño y este tipo de escenas en series animadas pues no eran muy frecuentes. Nuestro protagonista intentará en todo momento mantener a su familia a salvo de todos estos seres, aunque como dije antes, no enfrentándose a ellos directamente, pero ello le ayudará a superar sus miedos. Sin embargo, su familia, pese a los malos tratos de Justo, era muy importante para él. Algo que también se caracterizó de la serie es la referencia al humor absurdo o a personalidades como el Jorobado de Notre Dame y el Exorcista. Además, nuestro protagonista tiene como su mejor aliado del cual consulta buena parte de información para precisamente momentos claves al ordenador que se encuentra en el ático de la casa de la pareja de adultos mayores.
cabe resaltar que este aparece recurrentemente en la serie, al igual que el Dr. Vindaloo, Shirley la gitana, la madre de Justo, la razón aparente por la cual Justo es como es, y es pequeña de estatura, y el malvado gato Katz, que tiene un hotel, donde cría arañas para nada amigables, que se alimentan de los huéspedes que se alojan ahí. Este es el enemigo principal de Coraje. Y tenemos al pato Lecquac, un pato francés que es un hábil estafador. Aunque finalmente Coraje puede lograr salvar el día pese a lo aterrador e incluso lo compleja que se puedan tornar las situaciones dentro de la serie, básicamente cada capítulo es autoconclusivo. Y si se preguntan de dónde salió quizá la inspiración para la casa donde viven Coraje y su familia, pues les comento que provino de esta curiosa fotografía tomada por Dorothea Lange en 1938 al norte de Dalhart, Texas. Sin embargo, pese a todas estas maravillas, Dilworth dejaría su obra maestra en el año 2002, cuando Cartoon Network había decidido finalmente que la serie ya había alcanzado su punto cumbre, tomando la medida de no renovar el contrato del creador original de la caricatura, por lo que este último dejaría la animación en el estilo que conocíamos por Coraje, y volvería a su rama original, la de realización de cortos. Aunque tendríamos noticias de la serie aproximadamente hace un par de años en el 2021, cuando su protagonista hizo aparición junto con Scooby-Doo en Salido de Ningún Lugar, Scooby-Doo conoce a Coraje el perro cobarde. Esta caricatura, en cuanto a su recepción, fue apreciada de maneras muy variadas, aunque creo que la mayoría de ellas fueron sobre todo enfocadas a su modo como manejó el terror mezclándolo de forma ingeniosa con la comedia. Aunque también fue catalogada como una serie que no era apta para niños, dado precisamente a las escenas que podrían considerarse algo choqueantes para cierta parte de la audiencia. Pero poniendo a un lado esos aspectos, lo cierto es que la serie fue un icono para la cadena, dado que incursionó no solo en nuevos recursos tanto tecnológicos en lo que a animación se refiere, sino que a su vez en tramas que envolvían al terror como eje central. Algo que para la época era raro de ver, pues rompía con el molde de serie animada para niños, con personajes fantásticos o con el cliché del héroe que salva a todos y termina sonriendo. Coraje el perro cobarde tenía emotividad y tenía personajes entrañables, que a día de hoy siguen siendo recordados. Y como no, una fuente de memes como muchas series de este periodo. Y algo que es menester agregar es que su creador, dentro de su mente abierta, no ha desmentido las teorías en torno a la creación de Coraje, como la del purgatorio por ejemplo, pues él considera que estas ayudan a darle cierta, vamos a llamarla, misticidad y fama a la serie, lo que la vuelve todavía más interesante, a diferencia de otros creadores que quizás son más quisquillosos con estos temas, algo que cuanto menos es bastante curioso de su creador. Y en cuanto a la serie, siempre quedará en nuestros recuerdos como un icono de la comedia y el terror con un personaje que era bastante particular como el perro Coraje. Y creo que es justo que veamos una de las mejores escenas de la caricatura. Adelante, producción. Con todas tus imperfecciones logrará lo que quieras. Te lo juro por Dieguito Maradona. Un viaje bastante largo e interesante contando ambos videos por lo mejor que nos ofreció Cartoon Network durante la época de los 90 y los primeros años de los 2000, un periodo donde la creatividad estaba a flor de piel, y estas series a día de hoy son joyas que recordaremos con bastante estima, y los más chicos las tomarán como un estándar de la animación cargada de referencias e historias creativas y bien estructuradas. Y aunque el canal en la actualidad, a diferencia de su competencia, está más vivo, es esta época por la cual hasta el día de hoy uno puede levantarse y recordarlo como uno donde no solo se hacían series, sino que estas producciones se hacían con un verdadero esmero y no solo buscando ser productos comerciales. ¿Tú qué opinas, Bolívar el héroe? Pues aunque llegaron a generar ventas en merchandising, se intentaba o se lograba en algunos casos nunca difuminar la esencia del cómo nacieron. Siempre te recordaremos Cartoon Network de los 90. Si el video te gustó, suscríbete, déjale un like y dime qué te parecieron estas series en la caja de comentarios, que estaré feliz de leerlos. Y YouTube de esta forma se pone más cariñoso con el canal.
Si deseas que hable de otras series, alguna película, capítulo en específico, o quizás si hay algunas otras producciones que debieron estar aquí, también déjalo en los comentarios. Y si eres fan de alguna de las series de esta lista de 2 videos, ¿cuál fue tu capítulo favorito o alguna anécdota que tuvieras con ellas? Te dejo mi Instagram en la descripción y además te dejo otros 2 videos al final que quizá podrían interesarte. Se despide su amigo de Crónicas de un Random y nos vemos hasta un próximo video.